Hermanos, si hay algo con lo que nosotros podemos encontrarnos por todas partes y fácilmente, es con mensajeros de falsos cristos. Están por todas partes, en todo lugar y en todo tiempo. Y básicamente un mensajero de un falso Cristo es una persona, son personas que son instrumentos para que la propagación de una imagen distorsionada de Jesús sea diseminada por todas partes. Una imagen distorsionada del Hijo de Dios. Por esto, es algo que no debe de extrañar a ningún hijo de Dios, porque el Señor nos ha advertido que esto iba a ser así. Los falsos maestros y sus seguidores habrían de estar por todas partes y estarán por todas partes hasta que el Señor venga. Y también yo creo que una de las hermosas cosas que ha hecho el Señor Jesús con nosotros a través de su palabra es que a la par que su palabra iba alimentando la imagen de Dios, la imagen de Jesús en nuestros corazones, al mismo tiempo iba también depurándonos, limpiándonos de toda aquella distorsión que nos habían clavado o implantado sobre los falsos cristos. Eso ha hecho la palabra del Señor. Repito, a medida que la imagen de Cristo bíblica iba aumentando, eso iba limpiando esa imagen distorsionada de Jesús que en algunos de nosotros, y creo que en la mayoría de los que estamos aquí, nos alimentaron con eso durante años. Amén. De hecho que yo sé, nosotros lo sabemos como pastores, sabemos que muchos de ustedes por años han sido alimentados con un Cristo adulterado, distorsionado, y también sabemos las terribles consecuencias que eso ha traído en sus vidas, el no haber estado aferrados a la verdadera roca que es Cristo. Así que gracias al Señor que nos ha guiado al verdadero evangelio, que nos ha limpiado de las mentiras que condenan y lo sigue haciendo por medio de su palabra. Gracias al Señor por eso. A veces puede que algunos de ustedes se olviden de dónde han venido. Hermanos, realmente puede que pasados los años, algunos de ustedes se empiecen a olvidar del lugar de donde fueron sacados. Y eso es lo que tiene que estar presente en nosotros para valorar en el lugar en donde estamos ahora. Y me refiero a ser parte de la Iglesia Universal del Señor por medio del Evangelio de Jesucristo. Pero también quiero decirles que este no es un mensaje sobre falsos profetas o sobre falsos maestros y sus falsos mensajes, sino que este es un sermón que va a tratar de absolutamente todo lo contrario, porque es un sermón que va a tratar sobre lo que implica haber sido expuesto a la verdad, al verdadero evangelio y al verdadero Jesús. ¿Qué implica eso? Quiero también recordarles que ahora que estamos frente al libro de Hebreos, que las personas a las cuales fue dirigida esta carta, este escrito, este libro, Hebreos, eran judíos. Y eran judíos que habían sido expuestos fielmente a la predicación del evangelio, hermanos. Al igual que ustedes, al igual que todos los que estamos aquí. Estos habían sido expuestos fielmente a la predicación del evangelio y estos judíos habían manifestado creer en el Señor Jesucristo. Pero, desgraciadamente, lo que estaba ocurriendo es que algunos de ellos estaban volviendo atrás. ¿Volviendo atrás cómo? ¿De qué forma? Algunos de estos judíos estaban regresando a las antiguas prácticas del Antiguo Testamento, negando así su fe en Jesucristo. Así que habían escuchado el evangelio, habían manifestado fe, se habían unido a la iglesia, pero por causa de las persecuciones y todo lo que conlleva, el precio que conlleva seguir a Jesucristo, algunos de ellos, no todos, algunos de ellos estaban volviendo atrás a practicar todo lo que ya había quedado en desuso en el Antiguo Testamento. Con estas prácticas y volviendo al judaísmo, estaban negando su fe en Jesucristo. Entonces el autor de Hebreos
Les escribe esta carta mostrándoles que Jesús es superior a todo lo que ellos tenían en el judaísmo. Y esto con el fin de reafirmar a los que podían estar dudando al ver que algunos de ellos estaban volviendo atrás. Entonces, básicamente, así poniéndote en un panorama grande, en el libro de Hebreos se le escribe a los hebreos tomando todas sus figuras importantes del Antiguo Testamento y se coloca a Jesús por encima de todas ellas. Es superior a Él, 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 es superior a todos. Jesús es el cumplimiento absoluto y total de todo aquello que se ha hablado en aquello que Dios entregó en otro tiempo a nuestros padres por los profetas. Jesús es superior. Eso tienen que subrayarlo. Entonces ya para adentrarnos en el capítulo 2, yo quiero posicionarles y decirles que todo lo que hemos estudiado en el capítulo 1 es de muchísima importancia para comprender lo que vamos a ver en el capítulo 2. Todo lo que hemos estudiado en el capítulo 1 es de mucha importancia para comprender lo que vamos a estudiar en el capítulo 2, esta exhortación y advertencia que vamos a encontrar en el capítulo 2. En el capítulo 1, básicamente vemos al escritor de Hebreos presentando a Jesús como el profeta de profetas, como la revelación final, como la revelación mejor, como la revelación completa. Lo presenta a Jesús como el heredero de absolutamente todo y el creador de todo el universo, como la presencia misma de Dios, de la misma sustancia. Presenta a Jesús como el sustentador de todas las cosas y el autor de nuestra salvación, nuestro sacerdote y sacrificio a la vez. Y por último presenta a Jesús como aquel que después de haber terminado su obra, después de haber terminado esta salvación tan grande, esta obra, Él fue y se sentó en el trono, como diciendo, he acabado, como nuestro Rey. Ahora, obviamente, después de que el escritor de Hebreos presenta a Jesús de tal manera, con tal descripción, obviamente Jesús es superior a los ángeles. Es como, esto está del versículo 1 al 3, el versículo 4 es una obviedad. Obviamente Él es superior a los ángeles. Y es más, a ningún ángel Dios dijo jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y no solamente eso, en el versículo 5 de hecho dice, en el versículo 6 de hecho dice que Dios dice a todos los ángeles, adórenlo, adoren a Jesús. Entonces, a manera de resumen, se podría decir que en el capítulo 1 de Hebreos lo que tenemos es un retrato de la eminencia, de la grandeza, de la inescrutable hermosura y poder de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ahí está Él, ahí está su retrato. Y es importantísimo tener en cuenta, repito, el capítulo 1 para entender el capítulo 2. Son simplemente inseparables. El capítulo 1 exalta aquello que el capítulo 2 va a advertirnos que debemos de valorar. Amén. Voy de nuevo con esa frase hasta con mímica. El capítulo 1 exalta lo que el capítulo 2 va a exhortarnos que tenemos que valorar. Entonces lo que vamos a ver hoy son razones por las cuales debemos de valorar como el tesoro más valioso del universo el Evangelio de Jesucristo y todas las demás verdades que provienen de Él. Y yo quiero dividir este mensaje en 4 puntos. Y yo quiero mostrarles que debemos de valorar, atesorar,
ser diligentes en escuchar todo lo que hemos recibido del Señor Jesucristo, porque, punto 1, porque Él es el Hijo de Dios. Punto 2, por lo inminente del juicio que se avecina, por lo inminente del juicio venidero. Punto 3, por el linaje de nuestro mensaje, por el lugar, por de quién proviene. Y punto 4, porque el mensaje de Jesús y de los que predicaron las palabras de Jesús fue confirmado de manera poderosa por nuestro Dios. Entonces vamos al primer punto. ¿Están listos? ¿Amén? ¿Amén? Ahora, hermanos, más desayunados, ¿sí? ¿Amén? Amén, hermanos. Vamos a ver, ¿por qué valorar lo que hemos recibido de Jesús? ¿Por qué? Punto 1, porque Él es el Hijo de Dios. Y eso ya lo sabemos, pero vamos a regar eso en nuestros corazones. Solamente 2 cosas pueden pasar contigo. O alguien te lo siembra o alguien te lo riega. Amén. Vamos a regar las verdades que tenemos en nuestros corazones. Porque la mente es débil y la carne a veces se fortalece. De más. Bueno, el verso 1 comienza con las palabras, y atiendan por favor esto, el verso 1 comienza con las palabras, por tanto. Por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. La versión de las Américas, en esta ocasión me parece un poco más clara, y dice la versión de las Américas, por tanto debemos prestar mucha atención a lo que hemos oído, no sea que nos desviemos. Y yo quiero centrarme en estas 2 palabras iniciales, que son la palabra por tanto, porque la palabra por tanto es equivalente a en consecuencia. Cuando en un escrito leemos la palabra por tanto en cuanto a su uso, indica lo que viene como consecuencia lógica de otra cosa. Tal cosa, por tanto, esta otra. Así que esta frase, por tanto, que vemos aquí en Hebreos, es una conexión clara con todo lo que se había hablado en el capítulo 1, en donde Jesús es establecido como el Hijo de Dios, por medio de quien Dios nos ha hablado. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído. ¿Oído de quién? Del Hijo de Dios. Y acá ya hago alerta de redundancia, pero creo que es pedagógicamente necesario. Y es más, les pido que me toleren un poquito esto porque este es el meollo de esta porción. Esta es la idea central de lo que estamos estudiando ahora. Y para hacerlo aún más así didáctico, más pedagógico, me gustaría mucho leerles la primera porción del capítulo 1 y la primera porción del capítulo 2 para que ustedes mismos vean la conexión que hay entre estos 2 capítulos en el libro de Hebreos. Dice el capítulo 1, versículo 1, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los profetas por los padres, en estos posteros días nos ha hablado por el Hijo. Ahora vamos al capítulo 2. Por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. ¿Ven la conexión? Escribe un comentarista llamado Simón Kistemaker. Dice que en cuanto más exaltado es la persona, tanto mayor es la autoridad que ejerce y tanto más demanda que el oyente le preste atención. Así que, hermanos, aquí hay una exhortación enfática, muy enfática, a que seamos diligentes en escuchar y valorar las palabras que hemos oído, porque estas palabras vienen del mismísimo Hijo de Dios. Y aquí
Abro un paréntesis y les digo que hay una diferencia muy grande. Hay una diferencia muy grande entre la simple captación de sonido y el escuchar atentamente. ¿Verdad, esposas? Repito de nuevo eso. Hay una diferencia muy grande entre la simple captación de sonido y el escuchar atentamente. De hecho, yo sé, de aquí se ve aquellos que están escuchando esta prédica en modo automático. Estoy diciendo, el Señor nos ha salvado. Y hay casi fuego, hermano. Y algunos están así. Arrepiéntanse. Y de verdad, algunos están así. Amén. Amén. Vuelven a quedar en el mismo lugar. Y otra cosa muy distinta es aquel que te está prestando atención, que está ahí atento a lo que se está diciendo. Hermanos, el autor de Hebreos lo que está haciendo, mejor dicho, Dios lo que está haciendo aquí a través de este escritor es nos está exhortando en cuanto a la manera en la que tenemos que escuchar la palabra del Señor. Y nos dice que debemos hacerlo diligentemente. En la versión de las Américas, con mucha atención. Dios nos ha hablado a través de su Hijo. Por eso es sumamente importante. Por eso aún más que nunca. Ahora tenemos que escuchar diligentemente todas aquellas cosas que hemos oído. ¿Qué les parece? Pregunto, ¿eso es o no para la iglesia? ¿Eso es o no para la iglesia, hermanos? Sí es, porque muchos de ustedes han pecado viniendo aquí sin escuchar diligentemente. ¿Amén? Como arrepentimiento, digan amén. ¿Amén? Amén, lo hemos hecho. ¿Quién no lo ha hecho? ¿Quién no ha estado escuchando un sermón y la palabra del Señor y estar pensando en la ropa que se va a poner mañana o en lo que va a almorzar al salir de aquí o en ese jefe con el cual mañana vas a tratar? ¿O dónde habré dejado mi teléfono? Esta es una exhortación para que escuchemos diligentemente lo que hemos oído, porque el Hijo de Dios nos ha hablado. Y hermanos, si realmente somos creyentes, el Señor va a provocar dos cosas en nosotros. El Señor va a guiarnos para que no descuidemos su palabra. Y en el caso que la estemos descuidando, el Señor va a provocar convicción de pecado en nosotros por estar haciendo eso. Ahora, obviamente, al negarse uno, al prestar la atención correcta a la palabra del Señor dicha, eso tiene consecuencias perjudiciales que nos podrían llevar a la ruina, a una desgracia. Así que después de exhortarnos, el escritor de Hebreos, a que prestemos mucha atención, él nos da la advertencia diciéndonos, y voy a leer todo el verso para que tenga sentido, así como un envión. Dice, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. ¿Vieron la advertencia y vieron la consecuencia de no tener en cuenta esa advertencia? Y esta palabra traducida como deslizarse, y les pido que presten atención a esto, porque el ejemplo visual de esta palabra para aquellos que lo estaban leyendo en su época es brutalmente rica. Porque la palabra deslizarse, que aquí se traduce de esta forma, es una palabra usada en el mundo náutico, en el ámbito náutico, ya que se usaba para hacer referencia a un barco que se alejó del puerto por no haber sido atado o por haber sido atado mal.
O también se hacía referencia para referirse a botes que sin ancla terminaron en un lugar muy distinto al cual tenían que estar. La advertencia, hermanos, es clara. Debemos prestar mucha atención a las verdades de nuestro Señor, atesorarlas en nuestros corazones, valorarlas. De lo contrario, podríamos perder el rumbo, alejarnos del puerto seguro, que obviamente es Jesucristo. Amén. ¿A quién no le ha pasado eso aquí? Es más, lo que el autor de Hebreos quiere hacer en toda su carta es que pongamos los ojos en Jesucristo. Eso se lo dice a los hebreos, pero obviamente también eso nos rebota a nosotros, no judíos. En mi caso, gentil de gentiles. Amén. Porque el no hacerlo, el no atesorar, el no valorar, el no prestar con atención trae desgracia. Y para mostrarles que lo que Él quiere hacer es que pongamos nuestro ojo en Jesucristo, quiero mostrarles cómo también comienzan tanto el capítulo 3 como el capítulo 12 de Hebreos. El capítulo 3 comienza otra vez con un por tanto, dice el escritor, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, vean lo profundo de esa frase, lo profunda de esa frase. Considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión de fe, Cristo Jesús. Considérenlo. Él habló muchas cosas y dice, por tanto, considérenlo. Y después, continuando hablando, argumento tras argumento sobre por qué Jesús es superior, él vuelve a escribir en el capítulo 12, por tanto, nosotros también, teniendo derredor nuestra tan grande nube de testigos, y esa nube de testigos eran Sansón, Jefte, Moisés, viendo cómo todos ellos tenían sus ojos puestos en Jesús, bueno, hermanos, viendo esta nube de testigos, despojémonos de todo peso de pecado que nos asedia y corramos con paciencia. De hecho, que esta es la descripción más exacta de la vida cristiana. Correr con paciencia. Amén. La carrera que tenemos por delante, y aquí está el punto, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Me viene a la mente Pablo ya en su última carta, en segunda de Timoteo, cuando dice, he acabado la carrera. Ya conocen el resto. He peleado la buena batalla, he guardado la fe. Así que este es el gran llamado desde el libro de Hebreos. Pongamos nuestros ojos en nuestro Salvador Jesucristo. De lo contrario, podríamos perder el rumbo y quedar a la deriva. De hecho que, les repito, la palabra deslizarse es tan ilustrativa porque nos ayuda a comprender que el deslizamiento de un creyente es algo que va pasando de a poco. Porque nadie desata un bote y ese bote salta a otra parte. Uno desata un bote y el movimiento del agua de a poco va haciendo que se aleje. Y en un momento dado, dejaste de estar aferrado al Señor y cosa va, cosa viene, cosa por aquí, cosa por allá, negociación por aquí, negociación por allá, de a poco, uno va alejándose y, hermanos, en un momento dado, uno está aquí, en el pozo, y se pregunta desde ahí, ¿cómo llegué hasta acá? ¿En qué momento me alejé tanto? Recuerdo cuando estaba aquí con mis hermanos, ¿y en qué momento llegué acá? Llegué aquí. ¿Les ha pasado eso alguna vez?
A mí me ha pasado. Ese descuido sutil. En la vida de un creyente, una gran caída nunca viene como un golpe inesperado. Es la consumación de un alejamiento progresivo, de un deslizamiento sutil. Esto nos lleva al segundo punto, que es que debemos de valorar las palabras de Jesús por la inminencia del juicio venidero, por la inminencia de un juicio. Dice el verso 2 y 3, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Varios comentaristas buenos explican que esta expresión, la palabra dicha por medio de ángeles, hace referencia o apunta a la ley que Dios dio a Israel desde el monte Sinaí. Si bien no hay pasajes en el Antiguo Testamento sobre ángeles predicando, tanto Esteban durante su discurso frente al concilio de ancianos, al Sanedrín, están Hechos 7:35 al 53. Y también Pablo en su epístola a los Gálatas, capítulo 3, versículo 19, mencionan que de alguna forma, porque vamos a limitarnos a lo que la palabra dice, que de alguna forma, no es muy clara, ellos fueron instrumentos para que la ley de Dios llegue a su pueblo. Lo que sí tenemos es una referencia a la presencia de ángeles en el monte Sinaí, en la bendición que Moisés pronunció antes de morir hacia Israel en Deuteronomio capítulo 33, versículo 2. 33, versículo 2. Obviamente el texto indica que Dios fue el que habló, aun cuando haya utilizado a ángeles como mensajeros, pero el punto no es ese. El punto de lo que el texto quiere resaltar en este verso, en el verso 2, es que si la palabra dicha en el Antiguo Testamento, dada a Moisés, fue firme, fue inmutable y por ende obligatoria, de tal manera que cualquier transgresión o desobediencia era justamente castigada, ¿cuánto más será castigada o será castigado el rechazo del Evangelio que fue anunciado por Jesucristo mismo? ¿Cuánto más? Si Dios castigó esto, anunciado por ángeles y usando a estos hombres como mediadores, ¿cuánto más el Señor va a castigar aquello que fue anunciado por su propio Hijo? Y aquí es donde viene la terrible pregunta, esta terrible pregunta, que dice, ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Y para entender esta pregunta, que muchos lo usan de una manera incorrecta, es importante que entendamos la pregunta en su contexto, porque la idea tiene sentido cuando entendemos lo que el autor quiere decir. Y que nos quiere decir que el Evangelio no fue proclamado en la tierra por ningún ángel, sino que por el Hijo de Dios. ¿Cómo alguien podría llegar a pensar que si lo descuida o lo tiene en poco o lo menosprecia, va a poder llegar a escapar del enojo de Dios? ¿Cómo alguien podría pensar tal cosa? Lo que estaba leyendo originalmente esto, les recuerdo una vez más, eran judíos que estaban volviendo atrás después de haber hecho profesión de fe en Cristo Jesús. Se empezaron a levantar las dificultades y los problemas, y estos judíos estaban retrocediendo. Entonces ahí aplica esto. ¿Cómo el Señor, judíos, si el Señor castigó esto, que dio en otro tiempo a través de ángeles, ¿cómo ustedes creen que Él va a tomar que se rechace la palabra de su mismísimo Hijo
Y para meternos más en la pregunta del verso 3, ¿qué más podemos decir del verso 3? Bueno, primeramente es que la palabra clave en esta pregunta es la palabra salvación. Y el verso dice que esta salvación es muy grande, que es tan grande. Y es tan grande esta salvación porque involucró el sufrimiento y la muerte de Jesucristo, del Hijo de Dios, en favor de nosotros que no merecíamos tal sacrificio. Toda la justa y perfecta ira de Dios por el pecado que hemos cometido fue descargado sobre Cristo Jesús, el cual vivió una vida perfecta, esa vida que nosotros no podemos vivir, y murió por aquella vida que sí vivimos. Y nos pasó los méritos de su vida perfecta y llevó la culpa de esta vida sumamente imperfecta, siendo castigado por nuestros pecados. Miren, aquel que fue descrito en el capítulo 1 se hizo hombre y vino a morir por nosotros. El Hijo de Dios, el heredero de todo, el creador, el que sustenta, el sacerdote, el rey, se hizo hombre y vino a llevar a cabo esta obra. Y al tercer día resucitó, mostrando que Él murió absolutamente puro, porque la paga del pecado es la muerte. Si Él tenía un solo pecado, la muerte iba a tener el poder de retenerlo, pero como el que murió no pecó, el que murió puede volver a la vida de nuevo. ¿Ven la ecuación? Porque Él no murió por lo suyo, Él murió por lo nuestro. Y de esa manera Él fue coronado como Hijo de Dios con poder, venciendo la muerte y mostrando que su Padre aceptó su sacrificio por nosotros. Si Él no hubiese vuelto a la vida, estamos todos en nuestra deuda. ¡Qué salvación tan grande! Amén. ¿Cómo alguien puede llegar a pensar que si descuida, de hecho que uno descuida algo que no valora mucho? Yo soy de aquellos que, y acá está mi esposa presente, cuando yo valoro mucho algo, ella sabe cómo lo tengo. A veces hay cosas que he valorado tanto que las he usado tan poco que se han descompuesto por no ser usadas. ¿Te ha pasado? Ahora, uno descuida lo que no valora mucho. Entonces, esta palabra descuido es el equivalente a menosprecio. Y el menosprecio de la salvación es igual a menospreciar a Cristo, el autor y consumador de nuestra fe. Entonces repetimos, ¿cómo alguien podría llegar a pensar que puede escapar del justo juicio de Dios si descuida una salvación, una obra tan grande, la cual fue hecha y consumada y llevada a cabo por su Hijo? Eso nos lleva al tercer punto. Porque sobre esta salvación tan grande, continúa diciendo el verso 3, la cual, esta salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, y vean el orden, porque es importante, nos fue confirmada por los que oyeron. Y esto nos lleva al tercer punto, porque el tercer punto es el linaje de nuestro mensaje. Linaje significa ascendencia o descendencia, de dónde proviene. Aquí el autor vuelve a establecer el contraste entre los ángeles que entregaron la ley y Jesús, que proclamó el evangelio y que luego fue confirmado por aquellos que oyeron el evangelio directamente de él. Juan, Pedro, Andrés, Tomás, todos esos hombres comunes y corrientes que el Señor usó. Y por corrientes lo digo con respeto, hombres de a pie, y literalmente de a pie.
hombres comunes, hermosamente comunes, que el Señor utilizó para llevar a cabo la propagación de esta salvación tan grande. Y el texto dice que primeramente esto fue anunciado por él y después por los que oyeron. Ahora, una observación aquí rápida para que vean esto. Aquí es obviamente claro que el autor no es un apóstol, porque el autor dice, está diciendo que él mismo no oyó el mensaje de salvación de Jesús en persona, sino que por medio de aquellos que oyeron a Jesús. Pero no obstante, en el capítulo 1, verso 2, aunque él no oyó a Jesús en persona, él dice, el Hijo de Dios nos ha hablado. Y aquí lo que hace el autor es establece el linaje de nuestro mensaje. Jesús, los que lo oyeron y nosotros, y así en una cadena interminable que Dios ha resguardado por medio de su santa providencia. Amén. Dios usa los medios que tiene para guardar providencialmente a su iglesia. De hecho que esto trae a mi mente el pasaje de Pablo cuando encarga a Timoteo, en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 2, Pablo oyó el evangelio de Jesús y luego escribe a Timoteo, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga, obviamente Timoteo, lo que has oído de mí, Pablo encarga Timoteo a hombres fieles que sean idóneos para enseñar a otros. ¿Se dan cuenta? 4 generaciones ahí. Pablo oye, prepara a Timoteo, Timoteo prepara a otros para que a su vez preparen a otros. Hay una cadena ininterrumpida que el Señor ha guardado y preservado para que el evangelio llegue hasta nosotros en el día de hoy. Es más, quiero sin desviarme mucho, quiero mostrarles un verso importante. Hay unos pasajes en Efesios, capítulo 4, que llaman mucho la atención y creo que son pasajes que probablemente en una lectura rápida podrían pasar desapercibidos. Pero si prestamos mucha atención a estos pasajes de Efesios 4, hay algo sumamente importante ahí. En una parte de Efesios 4, Pablo exhorta a los efesios a que ya no anden, que ya no caminen más como los no creyentes, que viven en la vanidad de su mente, en palabras más sencillas, que viven persiguiendo aquello que no tiene sentido. Porque eso es lo que básicamente hace el no creyente. Persigue aquello que en verdad no tiene valor final. Y están totalmente entregados, por ende, a lo malo, a lo que Dios reprueba. Luego, refiriéndose a ellos, que son creyentes, les dice en Efesios capítulo 4, versículo 20, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. No han aprendido así a Cristo. ¿Y saben por qué está aquí esta oración? Porque cuando alguien te predica el evangelio, ¿a quién te está mostrando? A Cristo. Cuando predicas el evangelio, hermano, le estás mostrando a Cristo a otra persona. Ahora, esa persona puede rendirse y atesorarla o menospreciarla, ya sea de una manera ofuscada o menospreciarla con indiferencia. Es igual. Cuando ellos oyeron el evangelio, les fue mostrado Cristo. Ahora, atención a lo que dice en el versículo 21, que es lo que quiero mostrarles realmente. Y quiero mostrarles esta conexión con Hebreos capítulo 2. Lo que Pablo les escribe es algo que tiene mucho. Dicen en Efesios capítulo 4, versículo 21, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados. Si le habéis oído, ¿a quién? ¿Y habéis sido enseñados por quién? ¿Saben que Jesús nunca estuvo en Éfeso? Nunca. Jesús no pisó Éfeso.
Pero lo que yo quiero mostrarles es que miren cómo Pablo está equiparando a escuchar a Jesús mismo el escuchar un mensajero fiel. No importa quién esté aquí, no importa que se vea bien o que se vea mal, no importa que sea elocuente, no importa que tenga un lenguaje rico en términos. Si el que está hablando aquí es un mensajero fiel, es Jesús mismo el que te está hablando a través de este jarrito de barro que se para aquí. Es Jesús mismo. Eso implica que cuando uno oye un mensajero fiel, está oyendo y recibiendo las palabras de Jesús. A la inversa, si no lo hace, están negando a Cristo mismo. Cuando en el día del gran juicio, cuando estén personas frente a Él, Jesús les va a decir a los no salvos que fueron predicados: ¿por qué no me escuchaste? Pero cuando yo me topé contigo. Cuando cualquier mensajero fiel predica la palabra de Dios, Él está hablando y Él está enseñando. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñados, dice Pablo. Así que este es el punto común entre Efesios capítulo 4 y Hebreos capítulo 2. Este mensaje fue establecido por Cristo, pero tiene un linaje de hombres que han sido fieles predicando la verdad del Señor, predicando el arrepentimiento y perdón de pecados, predicando el mensaje de que no importa lo que hayas hecho, no importa en la basura en la que te hayas convertido, si uno viene en arrepentimiento genuino a Cristo Jesús, creyendo en su obra, en esta salvación tan grande, y se postra y rinde ante Él, hermanos, hay perdón. Jesús es el mensaje final de Dios para el mundo. Y nosotros hemos sido alcanzados por esa gracia. Amén. Hemos sido alcanzados por esta salvación tan grande. Y no solo hemos sido alcanzados por esta salvación tan grande, sino que ahora somos mensajeros suyos, componentes de esta cadena que el Señor ha establecido y guardado por gracia. En mayor o menor medida, con más o menos dones. Desde aquí o desde ahí, en el trabajo, en el camino, en el campo o en la ciudad, hablándole a 10,000 o hablándole a uno, todos somos parte de esta cadena que tiene como fin la propagación de este mensaje, de esta salvación tan grande. Corintios dice que todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, este mensaje de reconciliación, que Dios estaba consigo mismo reconciliando al mundo por medio de Cristo, no tomándonos en cuenta nuestros pecados, sino que perdonándonos y encargándonos luego este ministerio de la reconciliación. Y ahora cito textualmente Corintios cuando dice: así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconcíliense con Dios. ¿Qué te parece eso? Como si Dios mismo estuviese rogando, rogamos, reconcíliense con Dios. Y vamos al cuarto punto. El verso 4 nos dice que debemos de valorar las palabras de Cristo porque Dios mismo las confirmó poderosamente. El verso 4 dice: testificando Dios juntamente con ellos, con los que anunciaron la palabra, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo
según su voluntad. Al inicio de la iglesia, el Señor confirmó y respaldó la predicación de sus mensajeros por medio de señales, milagros y prodigios. De hecho, el libro de Hechos está repleta. Hay muchos ejemplos de estas demostraciones de poder de parte del Señor, confirmando el mensaje de estos hombres que habían escuchado a Jesucristo. Pero fíjense algo, algo muy, muy importante aquí, que el escritor de Hebreos no centra la veracidad del mensaje en los milagros, sino en Cristo, en el Hijo de Dios. Fue confirmado el mensaje de los que lo oyeron por medio de señales, milagros y prodigios. Obviamente se estaba refiriendo a un grupo de personas que al leer esto habían sido testigos de las cosas que habían pasado. Y es importante aclarar esto porque el mismo Jesús también nos advirtió que los mensajeros de los falsos cristos también harían grandes señales, milagros y prodigios. Mateo 24:24. Así que no se juzga al mensajero por el milagro, sino que se juzga al mensajero por el mensaje. Y al inicio de este mensaje, el Señor respaldó, confirmó poderosamente por medio de milagros, señales y prodigios y el repartimiento y la repartición de dones según la voluntad del Espíritu Santo. Y ya para ir terminando, es importante que también comprendamos que estos pasajes muchas veces se utilizan para afirmar que un creyente puede perder la salvación. Acá está, pastor, acá está. Si descuidamos la salvación tan grande, vamos a deslizarnos. Y es más, vamos a ser condenados. Y aquí hay algo que tenemos que establecer a la hora de leer la palabra del Señor. Hermano, no se puede establecer una doctrina, no se puede llegar a una conclusión en base a un solo versículo, cuando hay muchos versículos hablando del mismo tema. Amén. Tenemos que diligentemente escuchar todo lo que Jesús tiene que decirnos en cuanto a ese tema y en base a todo lo que Jesús nos ha dicho, sacar una conclusión. Amén. Así que en cuanto a la seguridad de la salvación del creyente y de la perseverancia de los santos, hay una cantidad enorme de versos que respaldan eso. Lo que encontramos aquí es el autor de Hebreos advirtiéndoles a sus lectores y obviamente a nosotros también de las consecuencias de ser negligentes, al momento de oír la palabra del Señor. También nos advierte de las terribles consecuencias para aquellos que descuidan o tienen en poco la obra de Cristo, esta salvación a la cual Él dice que es tan grande. Pero si bien él está advirtiendo a una congregación donde algunos ya se habían retirado, Él está de alguna forma llamando al arrepentimiento y a la conversión a aquel que está ahí en la iglesia, pero en verdad no es creyente, pero está ahí. También está advirtiendo al verdadero creyente de esto. Pero más adelante en la carta declara, el mismo escritor de Hebreos, en el capítulo 10, versículo 39, dice: pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Cuidado con esto. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Hermanos, el creyente verdadero, el verdadero creyente no puede caer
total ni definitivamente. Jamás un verdadero hijo de Dios puede caer totalmente del estado en el cual está seguro en Cristo Jesús. Hermanos, el que comenzó la buena obra en nosotros la terminará hasta el día de Cristo Jesús. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Los hijos de Dios pueden, y atención hermano, porque puede que estés aquí ahora. Los hijos de Dios pueden pasar por muchas tribulaciones, pruebas, tormentas, dudas, pero nadie podrá arrancarles del fundamento que es Jesús, que es nuestro Cristo. Es posible que las tentaciones de Satanás y la debilidad de la fe o el debilitamiento de su fe les nuble por un momento el amor de Dios. Hermano, te pido que entiendas esa frase. Ciertas circunstancias pueden hacer de que se te nuble el amor de Dios. Pero los verdaderos hijos de Dios, los verdaderos creyentes, serán guardados hasta el final. Ahora, ¿qué hay sobre aquellos que un tiempo están, así como estos judíos? Un tiempo estuvieron, después viene la persecución, viene la prueba, aguantan por un momento, por un tiempo, y en un momento dado dicen, no, ya no, basta. Así como Demas. Demas trabajó con Pablo, pasó todos los filtros de Pablo, que créanme que eran muchísimos. No cualquiera clasificaba para ir a predicar con Pablo. Este clasificó. Es más, Demas está nombrado en muchas cartas. Y en un momento dado, Demas, después de haber aguantado muchísimo, Demas dice, ¿saben qué? Me cansé, me voy. Pablo lo describe como que, y Demas amó más al mundo. Y se fue. Demas es un ejemplo de aquella semilla en la roca que recibe el evangelio, se goza por un tiempo y tiene un cierto germinar, pero esa parábola no dice que la semilla va a ser de una semana, 15 días o un año. Solo dice que por un tiempo va a gozarse. Pero en un momento dado, la angustia de vivir siendo perseguido por Jesucristo, esa angustia que a la vez trae gozo, y ustedes lo entienden. Amén, ¿verdad? Amén, ¿verdad? Vamos, por favor. Amén, ¿verdad? Amén. Esa angustia que también que a la vez trae gozo, hermanos, hace que algunos en un momento dado digan, no, esto no es mío, no. Prefiero ese Jesús que tiene el plan maravilloso para mi vida que predican en esta otra iglesia. En cuanto a ellos, también la palabra de Dios tiene una respuesta. En primera de Juan, capítulo 2, versículo 19, dice lo que ustedes ya conocen: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no son de nosotros. El Hijo de Dios puede comenzar a deslizarse. Perdió la soga a su asidero y poco a poco va alejándose. Un hijo de Dios puede deslizarse, pero nunca lo hará totalmente, ni de manera permanente. Es más, no le voy a decir que me digan amén, no les voy a pedir eso, pero yo como pastor de esta iglesia no conozco uno solo aquí que no se haya deslizado. No conozco uno solo, incluyendo el que le habla. Pero el Señor nos ha traído.
Es más, es el mismo libro de Hebreos el que más adelante nos dice que el Señor castiga y azota a aquel a quien toma como hijo. Amén. Así que te estás deslizando, espera estos azotes por amor que el Señor va a darte. Amén. ¿Lo reciben? Señor. Antes cuando decían lo reciben, ustedes, lo recibo sí. ¿Se acuerdan, verdad? Cuando estaban en esos lugares donde se les hablaba de esos Cristos. Bueno, vamos a practicar ahora con algo que sí, vamos a decir. El Señor, si nos empezamos a deslizar, va a proveernos del azote que necesitamos. Amén. Amén, hermano. Y es por amor. Pero el Señor, antes de proveernos de esos azotes, también nos ha proveído de medios para evitar el deslizamiento. Esos medios que están en su palabra, los cuales tenemos que escuchar atentamente y atesorar en nuestros corazones. Dios nos ha dado un resguardo, nos ha dado a la iglesia, nos ha dado a su iglesia, en donde encontramos esa comunión entre hermanos tan imperfectos como nosotros. Y esa comunión se manifiesta por medio del ánimo y el cuidado mutuo. También, aparte de su iglesia, nos ha dado su palabra, por medio de la cual Él mismo nos habla, a la cual podemos acudir en privado y colectivamente cuando estamos en momentos de desesperación o en acción de gracias. Nos ha dado hombres que prediquen el Evangelio del Señor, desde un grupo pequeño hasta los púlpitos. El Señor también nos ha dado el privilegio de la oración, en privado, en lo íntimo y colectivamente, en acción de gracias o en momentos de desgracias. Siempre podemos acudir a Él cuando después de un tiempo borroso volvemos en sí y nos percatamos que sin darnos cuenta nos alejamos de Él, nos alejamos del puerto seguro. Y repito, los verdaderos hijos de Dios siempre serán conmovidos en sus espíritus cuando son llamados por medio de la palabra del Señor. Porque ellos saben, los hijos de Dios saben en lo más profundo de su ser que es el Señor mismo el que los está llamando. ¿Saben por qué? Porque el amor de Cristo constriñe. La tristeza que viene de Dios invade el alma del verdadero Hijo de Dios cuando es confrontado con la palabra de su Salvador. El verdadero creyente no puede evitar quebrarse cuando se lo pone, cuando es llamado por aquel que lo salvó. Así que ellos saben, nosotros sabemos que cómo escapará aquel que desprecia una salvación tan grande. ¿Cómo? El que nos ha hablado es nada más y nada menos que el mismísimo Hijo de Dios, ante quien estaremos frente a frente algún día. Amén. Y aquel día, que será un día de desgracia para muchos, para nosotros, será el día del reposo final, del descanso verdadero, de la gloria eterna, junto a aquel que nos amó con este amor misterioso. Así que, entre tanto viene ese encuentro, estemos atentos, seamos diligentes en escuchar todo aquello que Él nos ha dicho. Amén. Vamos a orar. Gracias, Señor. Gracias, Dios santo y bendito.
Padre, guíanos a valorar tu palabra, Señor, a valorar tus verdades. Sabemos que nos hablas a través de tu palabra. Ayúdanos a tomar seriamente esta exhortación y esta advertencia. Padre, sabemos que viene un juicio inminente en el cual no seremos declarados culpables por haber tomado en poco y haber despreciado tu evangelio. Ayúdanos a ser parte de esta cadena, este linaje de mensajeros fieles tuyos que llevan las predicaciones de esta salvación tan grande. Ayúdanos, Señor, con aquellos dones que aún quedan. Ayúdanos, Padre, a llevar a cabo la confirmación de tu verdad. Te amamos, Jesús. En tu santo nombre. Hijo de Dios. Amén.